Carlos Noria es director general de la represión al tráfico ilícito de drogas. A nadie escapa que la gran cantidad de incautación, en este caso de cargamentos de cocaína, que se han realizado aquí en nuestro país y también fuera de fronteras. Déjennos, para contextualizar la próxima nota, mostrarles esta pantalla. Aquí lo que tenemos es las diferentes incautaciones en kilos aquí en nuestro país. Como ven, en el año 2011 se incautaron 257 kilos. Si seguimos un poquitito más hacia la gráfica, hacia el año 2013, estamos llegando casi a este pico, realmente 1.529 kilos incautados aquí en nuestro país en el año 2013. A partir de allí comienza un declive, una panza, como lo podemos ver aquí, hasta el año 2017, donde ustedes, seguramente a través de los diferentes informativos, podemos darnos cuenta de la gran cantidad de incautaciones que se realizan en nuestro país. Fíjense, 144 kilos en el 2017, 584 kilos en el 2018, 2.319 en el año 2019. Y ojo, acá están faltando los 4.500 kilos de cocaína que se incautaron en Europa. ¿Por qué no están reflejados acá? Porque no fueron incautados en nuestro país, pero pasaron por acá, llevando entonces este número a 7.000 kilos, lo cual es un récord absoluto. No está contemplado porque no fue incautada aquí en nuestro país. ¿Qué pasa con la marihuana? La marihuana arranca en el 2011 con incautaciones por 1.930 kilos, se mantiene relativamente estable, cae en el 2014 a 1.457 kilos para dispararse nuevamente en el año 2016. Por esta zona comienzan los intentos de despenalización y legalización de consumo, plantación, etcétera, de marihuana. Es más, la marihuana estatal comienza a venderse. Podría explicarse, Carlos Noria nos dirá si es correcto o no es correcto, tal vez con esta caída abrupta de los 4.775 kilos a 1.903 en el año 2017. Ahí tiene un leve repunte y vuelve a caer entonces la marihuana incautada aquí en nuestro país. Marihuana que además, igual que la cocaína, vienen desde Colombia, desde Paraguay e incluso desde Perú. 8 de octubre, 931 kilos, este 8 de octubre, se incautaron en un solo cargamento. Recuerden que este año había 1.400 y pico de kilos incautados. Un solo cargamento traía 931 kilos de marihuana incautada en un ómnibus proveniente de Paraguay, ¿verdad? Aquí vemos entonces el momento en que se incautan. Así que este año fue una de las mayores incautaciones de marihuana aquí en nuestro país. Cerca del récord, esto tiene que ver obviamente con la cocaína. En el 2019, 2.319 kilos de cocaína incautados. Recuerdan que no están los 4.500 kilos que llegaron y fueron incautados en Europa. En el año 2009, es el año de mayor incautación, el mayor récord, se incautaron 2.459 kilos. Fíjense que aquí simplemente estamos en octubre y todavía nos faltan 2 meses y medio para terminar el año. En octubre de 2009, y aquí esto tiene que ver también con la marihuana, para entender el comportamiento de los narcos. Esto es ahora que está sucediendo o ya había pasado en nuestro país. Fíjense, en el año 2009, récord de incautación de la cocaína, se incautaron en un solo cargamento. Recuerdan que teníamos 2.000 y pico de kilos incautados. En un solo cargamento se incautaron 2.174 kilos y está preso actualmente y le está haciendo una demanda al Estado uruguayo el narco croata Anastasadi Martincic en un solo cargamento en el Yate Maui, en el Yacht Club de Santiago Vázquez. Hay 2 incautaciones europeas que apuntan al Uruguay. Por eso dijimos, estas incautaciones están fuera de los índices que les mostrábamos al comienzo. 4.500 kilos incautados en el puerto de Hamburgo y los 500 kilos de cocaína en el aeropuerto Mulhouse, aeropuerto mixto en la frontera franco-suiza. Esta salió con la complicidad de un policía aeronáutico y de un funcionario de Interpol, salió por el aeropuerto de Montevideo. Aquella, bueno, ya sabemos el tema de los containers. Así queda planteado entonces, contextualizada, las incautaciones de cocaína y marihuana aquí en nuestro país. Vemos que los narcos ya venían trabajando desde hace tiempo, no necesariamente en este último momento donde sí se disparó. Pero vayamos entonces con nuestro entrevistado para poder profundizar sobre estas cifras. Adelante, Sole. Está con nosotros Carlos Noria, que es el director general justamente de la represión contra el tráfico ilícito de drogas desde el 2017, pero
pero con vasta trayectoria en la materia, que nos va a explicar un poco más este fenómeno que hemos visto con noticias realmente escandalosas durante este año, como las 4,5 toneladas que partieron a Hamburgo, o lo sucedido en el aeropuerto de Carrasco, o en el ómnibus de transporte de pasajeros que tenía también escondido una carga importante de marihuana. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a la teleaudiencia. ¿Qué tema de la guerra al narcotráfico, no? Dicen algunos que es una guerra que se va a perder siempre. ¿Qué opina usted después de tantos años dedicados justamente a lo contrario, que es dar con los responsables de esta situación? No, no es una guerra que se va a perder siempre, digo, nosotros estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo con mucho sacrificio, poniendo lo mejor de cada uno de los funcionarios que trabajan conmigo, entendiendo de que el problema de drogas no es solamente un problema de salud, sino que viendo la realidad de algunos países de acá de la región, el tema de narcotráfico también alcanza a crea otros problemas dentro de la estructura social propia de cada uno de los países, ¿no? Violencia más, por ejemplo. El dicho de que se instalen estos grupos de narcotraficantes, obviamente genera un aumento importante en la sociedad, ¿no?, de violencia. Sí, exactamente. Aparte de la violencia, también el poder económico que algunos de estos grupos llegan a tener, pueden de alguna manera socavar la democracia o el republicanismo de los gobiernos, de los propios gobiernos, y eso ya nos enfrenta a un problema... Digamos que metiéndose en temas de corrupción, por ejemplo. Qué complejo, ¿no? Porque al final es sumamente complejo. Un dato más antes de pasar a otras preguntas también de los compañeros. Este aumento exponencial del consumo. La ONU que dice que en Europa, por ejemplo, el consumo habría aumentado un 50%, el consumo de cocaína, para ser más específica. Obviamente eso lleva a que haya cada vez más producción y una producción que tiene que salir del continente americano hacia el norte. Eso también estaría explicando también algunos fenómenos que están ocurriendo en nuestro país. Sí, exactamente. Es decir, hay un tema ahí desde hace mucho tiempo a nivel de la fuerza de seguridad de la región y del mundo, vamos a decir. Lo que hemos hablado era de la responsabilidad compartida. Es decir, cada uno de los países de la región tenemos nuestra responsabilidad en este tema. Los países productores con ese problema de producción, los países de tránsito, como es la situación de Uruguay, tratando de controlar ese tránsito importante de sustancias, y a su vez los países consumidores tratando de contener esa problemática a nivel de cada uno de ellos. Digo, y eso es un tema y una manera de afrontar este problema. Digo, sí, hay los informes últimamente indican un aumento considerable del consumo y un aumento considerable de producción. Digo, tú recién referías al informe de ONU, y si en el informe de ONU también dice de que, por ejemplo, que se publicó este año, que refiere a 2017, hablamos de que casi 2.000 toneladas, se calcula que casi 2.000 toneladas de cocaína fueron producidas en Sudamérica, y que las fuerzas de seguridad en todos los países llegamos a incautar alrededor de 1.400. O sea que hay una respuesta también de la... Claro, claro, lo que vale también un kilo de cocaína acá, nada tiene que ver con el precio de lo que vale cuando llega a Europa. Tengo acá alguna cifra. Por ejemplo, un kilo de cocaína en un mercado minorista de Montevideo equivale a $8.500. Exactamente. Pero en Europa ese mismo kilo de cocaína... $35.000. Y en Oceanía $200.000. Ah, bueno, impresionante. Con respecto a esto, digamos, este año ha sido como de una explosión de incautaciones, ¿no? Más allá de que coloquialmente siempre se dice que cada uno que pasa, o sea, cada uno que se encuentra, 10 pasan. Eso se dice coloquialmente, usted nos dirá si es verdad o no. Pero particularmente sobre lo que fue en el aeropuerto de Carrasco, los 600 kilos que pasaron por el aeropuerto, los bolsos, ¿no? Llegaron a Mulhouse, ahí los colocaron en un taxi o en un auto alquilado y luego hicieron la incautación. Se dice que eso fue una entrega vigilada. Primero que nada, que es una entrega vigilada, y segundo, Uruguay no sabía nada. ¿En qué lugar queda la Dirección de Represión contra el Tráfico de Drogas de Uruguay si Uruguay no sabía y todo el resto sí sabían que eso era una entrega vigilada? Bueno, nosotros nos enteramos, por supuesto, posterior a la situación.
Pero de inmediato pudimos acceder a toda la información que se recabó en ese procedimiento que se llevó en Europa, y de esa manera nosotros pudimos investigar la situación acá en Uruguay, y así fue que se dio verdaderamente cómo se dio la maniobra para la salida de ese cargamento desde nuestro país. Y bueno, y así fue que se llegó a algún foco de corrupción ahí a nivel de autoridades del aeropuerto que nos ensució, vamos a decir, a la Policía Nacional y también a la Policía Aérea. Lo bueno fue que se tomaron las medidas para poder eliminar esa posibilidad actualmente, y estamos coordinando mejor entre las fuerzas que estamos participando en el aeropuerto para controlar que esas situaciones no se van a repetir. La verdad que es un tema sobre el cual se podría hablar demasiado porque tiene tantas aristas que es prácticamente que inabarcable en una entrevista relativamente corta, pero yo hay dos temas que quiero preguntarle sobre esto vinculado al tráfico internacional. Yo creo que muchas veces nos centramos en el tráfico internacional y el que más afecta al que nos está mirando es el narcomenudeo, las bocas de pasta base en los barrios, que eso no se logra y que muchas veces son la explicación incluso del aumento de la rapiña. Entonces, sobre eso también me gustaría más adelante hablar. Pero sobre esto, sobre el tráfico internacional, en un país donde en su momento se había estimado que había 900 pistas de aterrizaje irregulares. Y yo sé que esto excede a la Dirección de Tráfico Ilícito, porque está el Ministerio de Defensa también en la cuestión. Con fronteras que se sabe que son porosas, ¿no se pudo o no se debe hacer algo más institucional, vinculado para, primero, tratar de que la droga ingrese menos al Uruguay? Porque usted tiene un tsunami que le viene de que las fronteras son porosas, que tenemos 900 pistas para aterrizar la droga, no logramos detectar las aeronaves que vuelan por debajo de los radares no siempre funcionan. ¿No se debe hacer algo más institucional para evitar el ingreso de la droga? Sí, en ese trabajo estamos, nosotros estamos coordinando con las diferentes fuerzas de seguridad, llamémosle de prefectura en el caso de la línea marítima y la línea fluvial. También coordinamos con Fuerza Aérea algunas acciones, y con la aduana también en el tema que tiene que ver con el control de cargas. Estamos en ese camino. El tema es que nosotros siempre decimos, los grupos organizados que están detrás de esos grandes cargamentos que no tienen como destino el mercado nacional, tienen un poderío económico muy importante. Entonces, y solo los limita para hacer su tarea la imaginación. Si ellos pueden emplear, no me estoy refiriendo a corrupción específicamente, sino que pueden emplear diferentes métodos de camuflar esos cargamentos para entrar a nuestro territorio, para hacerlo cada vez más indetectables, ¿no? Es un problema, vuelvo a repetir, no solamente del Uruguay, sino es un problema de la región toda. Para irnos a entender esto que decía Nico, que es la realidad uruguaya en todo esto, ¿no? Que ustedes le dicen el mercado interno, que en realidad, claro, es una parte ínfima frente a todo aquello que se va al exterior. Sin embargo, bueno, se han implementado estos operativos Mirador. ¿Qué opinión tiene usted? Porque también yo les decía al principio, ¿no? Esta problemática de que se desarticula una boca de pasta base, por decir algo, o una boca de drogas, pero al tiempo vuelve a ocurrir lo mismo y en el mismo lugar. No sé, tampoco no tengo aquí, digamos, el grado de éxito de los operativos Mirador pasado un tiempo, ¿no?, de que se aplicara. ¿Usted qué evaluación ha hecho desde la brigada justamente antidrogas? No, los operativos Mirador nos han servido para de repente encarar, enfrentar la problemática en aquellos lugares donde se nos complica bastante el trabajo. Por supuesto que el microtráfico para nosotros es sumamente importante en el sentido que es donde el vecino está viendo la realidad del narcotráfico en su barrio, en su esquina, en su cuadra. Y con todos los delitos con los ajustes de cuenta, recién nombraba Nicolás, del tema de las rapiñas, hurtos, etcétera, etcétera. Y para nosotros es sumamente importante trabajar ese aspecto de esta problemática. Entonces el operativo Mirador nos ha servido para poder llegar a algunos lugares donde a veces se nos complica a nosotros trabajar.
El tema de cómo se trabaja una denuncia o una información sobre una boca de venta es prácticamente el mismo proceso que investigar el crimen organizado a gran escala, ¿no? Esto lleva todo un proceso en el cual se deben de cumplir ciertos requisitos para primero formalizar, armar un caso en una fiscalía y después dar las herramientas a la fiscal o al fiscal para que formalice a una persona o a un grupo de personas. Claro, pero lo que dice la gente ahí es, pero si yo veo la boca de pasta base que está en la esquina de mi casa, la seccional está a 2 cuadras, ¿cómo si yo la veo, la policía no la ve? Eso es lo que dice la gente. Sí, bueno, te sigo repitiendo. Es decir, el tema es lograr los elementos que permitan armar un caso bueno, que permita tratar de eliminar ese foco de problema, ¿no? Es decir, y para eso se deben de cumplir ciertas colección de indicios que después puedan llegar a ser una prueba para poder activar. Pregunta al respecto. Sí. ¿Usted le parece que el allanamiento nocturno podría ayudar? Es un tema que se viene discutiendo de hace tiempo. Pero además se habla específicamente pensando en estas bocas de droga. Efectivamente. Es un tema que se viene discutiendo de hace tiempo. Es decir, la legislación, para poner las cosas en su contexto, la legislación uruguaya es bastante avanzada, bastante moderna. Creo que debe de ser una de las mejores de la región. Que nos da a nosotros una herramienta, una serie de herramientas, un montón de herramientas sumamente importantes para realizar nuestro trabajo. El tema del allanamiento nocturno ya en la época del director Julio Guarteche es un tema que se viene conversando. La problemática no termina siendo operativa nuestra, sino de que como hay un artículo de la Constitución, que es la ley madre, es decir, que establece claramente cómo es que se hacen los allanamientos, hay que ver cómo poder modificar ese artículo para poder permitir de que se hagan este tipo de operativos. Pero hay una reforma ahora que se vota que incluye en uno de sus artículos la posibilidad de los allanamientos nocturnos. Sin adentrarnos en detalles de artículos, de leyes, si se aprueba esta reforma, se podrían dar esos allanamientos nocturnos. Le pregunto, ¿le parece que sería efectivo para combatir justamente estas bocas de droga? Sí, por supuesto que sí. Ese tema sería una herramienta útil. Una herramienta, no es la única, pero sumaría en este combate. Sí. Bien, para que podamos también ir entendiendo la utilidad también de las herramientas. Yo le decía, se desarticulan bocas que después vuelven a los mismos lugares. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que hace falta para que realmente los operativos, perduren en el tiempo de su efectividad, verdad? Sí, la situación es particular de cada caso, es decir, y por lo general lo que vemos es, nosotros realizamos una investigación y llegamos a obtener una orden de allanamiento vía la Fiscalía, y cuando ejecutamos ese operativo tenemos una serie de personas con cantidades pequeñas de droga, que por lo general es lo que tiene de esas personas que nosotros detenemos, por lo general termina formalizada o condenada una sola de ellas. Entonces ahí el resto de las personas van a volver al mismo lugar y bueno, después con el tiempo terminan cometiendo... Entonces faltaría un mecanismo más aceitado de seguimiento entonces de esos lugares, de esos casos, de esas personas. ¿Falta gente? ¿Falta infraestructura? ¿Falta...? Nosotros ahora estamos recibiendo una inyección de gente, no solamente por el trabajo en general de la dirección. Ya en estos últimos días recibimos 5 oficiales que nos envió el director de la policía y estamos esperando a un grupo de funcionarios más, 15 o 20 más que van a venir de la escala básica para poder reforzar todo el trabajo que se está realizando. Yo le sigo planteando preguntas que capaz que a veces suenan hasta muy comunes, pero porque es lo que la gente muchas veces nos plantea a nosotros y nosotros no tenemos la respuesta. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad de conversar con usted, a mí me parece bien interesante. Ha sucedido en varios puntos del país situaciones que son a veces difíciles de entender. No sé, en Minas, 2 familias que se enfrentaban y se mataban, una semana sí y la otra también. Ahora hay en San Carlos, en Maldonado, un foco de enfrentamiento que de hecho desembarcó la Guardia Republicana, todo parece estar vinculado a grupos narcotraficantes. Uno dice, bueno, la verdad no se puede desarticular una guerra entre 2 bandas de narcotraficantes en Montevideo por la densidad de población, está bien.
Pero en lugares como Minas, como San Carlos, que son pequeñas ciudades donde prácticamente que se conoce todo el mundo, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no se logra abatir esos focos que una semana sí y otra también hay? 2 baleados en Piriápolis, 2 hermanos que iban caminando. La semana anterior mataron a uno que era, 2 días antes mataron a uno que era el hermano de otro narcotraficante, el Buñuelo, que había sido detenido. Sí. ¿Por qué no se puede rápidamente desactivar esas cosas? Bueno, estamos hablando de un tema consecuencia del trabajo... Claro, no, porque yo parto de la base que si los 2 bandas narcotraficantes que hacen algo ilícito van a la cárcel, no hay ajuste de cuenta a la calle. La problemática se presenta en el tema justamente de la investigación. Yo vengo del interior, entonces conozco cómo es el problema del interior. Aparte es un tema que lo estamos analizando permanentemente, porque nosotros coordinamos la tarea nuestra y de 16, 17 brigadas locales que trabajan en cada uno de los departamentos. La problemática justamente es la que tú decías recién, son medios chicos, que todo el mundo se conoce y donde el trabajo que lleva realizar este tipo de investigaciones es muy complejo de realizar, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe quién es el policía de la comisaría o el policía de la dirección de investigaciones o en qué vehículo anda, etc. Entonces, el enfrentar la problemática ya en contextos donde, de pequeña población donde todo el mundo se conoce, se complica. Se filtra más. No solamente que se filtra, es decir, le digo, yo vengo del interior y todo el mundo nos conocemos. Entonces, claro, pero uno pensaría que eso es a favor. Claro. Digo. Sí, pero una cosa es lo que es Vox Populi y otra cosa es obtener el indicio. Claro, pero lo que es Vox Populi sale de algo, ¿no? Sí, no, estamos todos de acuerdo. Yo tomo San Carlos, ¿no? Que es un caso que conozco. Sí. San Carlos tiene 30.000 habitantes y tiene 3 bandas de narcotraficantes. Todo el mundo conoce esas 3 bandas y la policía también las conoce. La banda del Buñuelo, la banda del Cani y la banda del Dani. Punto. Son 3 bandas que se dividen entre Rodríguez Barrios, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿es un tema legal? ¿Es un tema de la justicia? ¿Ustedes le entregan las pruebas y la justicia no puede de alguna manera? No, ahí está diciendo de que el tema es justamente llegar a obtener la prueba contundente para poder procesar un caso. Claro, porque Buñuelo está preso pero 2 años. Un narcotraficante que está indagado por... Es decir, el tema es el peso de la prueba que tengas cuando lo formalizás o cuando lo condenás. Bien, para no detenernos en casos así puntuales, me imagino que también usted por su papel, de director nada menos que de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, debe tener algunos... algunos asuntos que deberá mantener en reserva. Es lógico, entiendo que tampoco las respuestas puedan ser del todo claras muchas veces en temas muy específicos. Pero también uno se cuestiona con Rocco Moravito y su fuga, con Gerardo González Valencia, que era de los Queenies, que era vecino de él, además. ¿Por qué eligen Uruguay? En definitiva, bueno, luego fueron, investigados, se logra la prueba para detener en su momento a Rocco Moravito. Cuando se escapan, quizás uno ahí explica por qué en Uruguay, pero ¿por qué es un lugar que puede ser de recibo de estas figuras que son las más buscadas en el mundo, ¿no? Sí, se ha dado, ¿no? Y si no es un tema nuevo tampoco, ya históricamente han habido algunos líderes importantes de bandas criminales internacionales que han intentado desembarcar de alguna manera, para decirlo, en Uruguay. Pero la información que hemos manejado y el resultado de los trabajos que se han hecho indican de que no había que esas personas no estaban trabajando en lo de ellos, es decir, no estaban haciendo... Están como alejados del negocio. Ahí va, buscando la tranquilidad, buscando... El retiro. Ahí va, un pequeño punto en el mapa ahí que brindaba una garantía de que nadie los conocía y que les daba la tranquilidad para seguir viviendo con sus familias acá. ¿Cree que legalizar las drogas es un camino? La experiencia que está teniendo Uruguay con la marihuana, no con la cocaína, con la marihuana, ¿ha dado algún resultado, por ejemplo, con respecto al tema de la marihuana, del mercado interno, de lo que fuera, de las incautaciones? Nosotros somos una pata de la situación, digo. Si nosotros, como dice el nombre de nuestra unidad, nosotros somos una unidad de represión, de detención de personas que están vinculadas al tráfico ilegal de sustancias. Digo,
Los números nuestros, como se vieron en la placa al inicio de esta reunión, fluctúan bastante. Digo. Opinar sobre el resultado de la aplicación de la ley de regulación del cannabis con esos números, me parece que no es lo más acertado. También hay un tema de que habría que dejar que el tiempo fluya y ver cómo se van a acomodando. Me parece bastante pronto. Después, con respecto a la legalización, digo, es una discusión que en este momento está planteada a nivel mundial. Habría que aceitar un montón de cosas, me parece a mí, como para llegar a ese punto. La última, la del estribo, porque lo veíamos en la presentación que hizo Leo Lorenzo acerca de la incautación de droga. Y es claro que en los últimos 2 años se ha incrementado. Este año es impresionante la droga que se ha incautado, lo cual habla bien del trabajo que están haciendo, pero también, como decía Leo, uno presume que cuando más se incauta es también porque más pasa. Y en Argentina, de hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha hecho algún comentario al respecto. Se habla mucho de la teoría del globo. Cuando uno aprieta el globo, el aire va para otro lado. Y que con el narcotráfico pasa algo similar. Cuando se aprietan las clavijas en Argentina, más grupos narcotraficantes eligen, por ejemplo, Uruguay como vía de salida, y por eso aumentan las incautaciones aquí en nuestro país. ¿Es esperable que esto continúe en el tiempo? Es decir, que si este año incautamos más de 2 toneladas de cocaína, ¿el próximo año se incrementen más? ¿O es esperable que ante esta incautación que ha habido este año, las bandas narcotraficantes se desestimulen y busquen otras puertas de salida? Bueno, también, hoy miramos la línea de la gráfica y era una línea que bajaba y subía. Es decir, los picos son cuando justamente grupos de crimen organizado han intentado transitar cargamentos de drogas por nuestro país. Digo, sí, esa situación es una realidad. Es decir, hay un trabajo que está haciendo la República Argentina y también el Brasil, que de repente puede indicar de que ese aumento. También nosotros estamos trabajando en conjunto con autoridades argentinas y brasileñas para hacer un frente común a esta problemática. Claro. Muchísimas gracias. Son muchos los temas, sin duda, para hablar del tema de drogas. Podemos hablar 4 horas. Sí. Pero también eso que se explicó todo este tiempo, ¿no? Que para el narcotraficante las incautaciones son importantes, pero con que un cargamento de 10 llegue a destino, el botín está. El botín ya está. El cargamento de 4,5 toneladas, no ni me acuerdo ya cuánto era, pero era un valor. La mayor incautación de $1.000 millones. La mayor con que uno prospere de 5 que fracasen, es negocio para el narcotráfico. Y eso es como lo más fuerte de todo. La mayor incautación de cocaína de este año se hizo en Filadelfia, en el puerto de Filadelfia, 16,5 toneladas. De un barco que circuló por el Pacífico, ¿no? Hasta ese puerto. Bien, muchísimas gracias, Carlos Noria, entonces, director general de represión de tráfico ilícito de drogas.